Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a desgranar uno de esos temas que siempre genera muchísima curiosidad, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que estoy seguro que la respuesta los va a sorprender. Estamos hablando de la relación, o más bien de la ausencia de relación, entre dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, Greta Ferro y Can Yaman. Sí, sé lo que están pensando. ¿Viste sus fotos juntos, quizás alguna noticia, y te preguntaste por qué no están juntos? ¿Qué pasó? ¿Hubo algo más? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en este misterio y a descubrir las verdaderas razones detrás de todo esto. Y mientras tanto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí. Así que vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su talento, ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Y Greta Ferro, una actriz y modelo italiana con una trayectoria cada vez más destacada, también ha estado en el radar de los medios. Sus caminos se cruzaron, al menos profesionalmente, y ahí es donde nace toda esta historia que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. La chispa inicial de esta especulación se encendió cuando ambos participaron en un proyecto juntos. No voy a entrar en detalles de la trama de la serie o película, porque lo que nos interesa aquí es la química que aparentemente surgió fuera de las pantallas. Las redes sociales se inundaron de imágenes de ellos compartiendo momentos, sonriendo, y claro, los fanáticos, con esa imaginación que los caracteriza, empezaron a tejer historias. Las entrevistas, los eventos públicos, todo era analizado con lupa. Un simple gesto, una mirada, una coincidencia en una foto, todo se convertía en una pista, en un indicio de que algo más grande podía estar gestándose. Y es que, seamos honestos, la atracción entre ambos era palpable. Can Yaman tiene esa energía arrolladora, esa presencia que hipnotiza, un magnetismo natural que lo ha catapultado a la fama internacional. Y Greta Ferro, con su belleza serena, su talento emergente y su aura de misterio, es una mujer fascinante. Cuando dos personas con esa luz coinciden, es natural que el público imagine un romance, que proyecte sus deseos en ellos. Además, la industria del entretenimiento a menudo nos acostumbra a ver parejas que nacen en los sets de filmación, parejas que se conocen trabajando y que terminan compartiendo algo más que escenas. Pensemos en tantas otras celebridades que se enamoraron en el trabajo, creando historias de amor dignas de guión. Así que la expectativa era alta y los deseos de los fans comprensibles. Sin embargo, la realidad, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida en general, es a menudo más compleja de lo que parece a simple vista. Detrás del brillo de las cámaras y de los titulares sensacionalistas, se esconden motivaciones y circunstancias que escapan al escrutinio público. La primera gran clave para entender por qué no están juntos radica en la naturaleza de sus carreras y sus vidas personales, dos universos paralelos que, aunque cercanos en el tiempo, no necesariamente están destinados a fusionarse. Ambos son profesionales muy dedicados y exitosos en sus respectivos campos, y esa dedicación implica prioridades y sacrificios. Can Yaman, especialmente después del éxito global de series como Erkencicus, se convirtió en una figura internacional con una agenda apretadísima. Sus compromisos lo llevaban de un país a otro participando en producciones, eventos promocionales, y por supuesto conociendo a muchísima gente en cada rincón del planeta. La vida de un actor de su calibre es una constante gira, una maratón de trabajo que deja poco espacio para la estabilidad emocional y personal, a menos que esa sea una prioridad absoluta y se hagan los ajustes necesarios. Por su parte, Greta Ferro, aunque quizás con un perfil un poco más bajo en comparación con la explosión mediática de Yaman, también está en un momento crucial de su carrera. Ella está construyendo su propio camino, buscando proyectos que la definan y le permitan crecer como actriz, consolidando su talento y buscando dejar su propia huella en la industria. Y como cualquier profesional ambicioso, está enfocada en su desarrollo, en perfeccionar su arte y en alcanzar nuevas metas. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos prácticos para una potencial relación? Significa que para que una relación florezca, se necesita tiempo, dedicación y sobre todo, cercanía. Viajar constantemente, tener horarios incompatibles, estar bajo un escrutinio público constante, son factores que ponen a prueba a cualquier vínculo, incluso a los más sólidos.
Y en el caso de Can y Greta, la combinación de sus carreras en expansión, sus proyectos internacionales y la consiguiente distancia geográfica, hizo que mantener una relación sólida fuera un desafío considerable, casi un malabarismo logístico y emocional. La logística de verse, de compartir momentos cotidianos, de construir una intimidad fuera de los flashes, se convierte en una misión casi imposible cuando las agendas están tan apretadas y los pasaportes tan usados. Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente nos sorprenderá y, quizás, pondrá fin a muchas de las teorías más rocambolescas. Y es que más allá de las especulaciones y los sí, parece que la principal razón por la que Greta Ferro y Can Yaman no están juntos, o al menos no lo han estado de forma oficial y duradera, se debe a algo más sutil pero igualmente poderoso, la falta de una conexión romántica profunda y duradera. Sí, puede que haya habido una buena química, una amistad genuina, o incluso un coqueteo momentáneo, como suele ocurrir entre colegas que pasan mucho tiempo juntos y se aprecian. Es muy común que en el ambiente del cine y la televisión, donde la intensidad de los rodajes crea lazos fuertes y compartidos, se desarrollen vínculos intensos, tanto de amistad como profesionales. La convivencia en sets de filmación, las largas horas de trabajo, la pasión por el mismo arte, pueden generar una afinidad especial. Y es fácil para el público confundir esa camaradería, esa complicidad profesional, con algo más íntimo, con el preludio de un romance. Pero para que una relación de pareja se consolide, para que trascienda la etapa de colegas o amigos, se necesitan esos pilares fundamentales, intereses comunes que vayan más allá del trabajo, una visión de futuro compartida, valores que se alineen, y por supuesto, ese sentimiento de amor y conexión que impulsa a construir una vida juntos. Y por lo que se ha podido observar, por lo que se ha deducido de sus declaraciones y de la forma en que han continuado sus vidas, parece que esa conexión, esa chispa romántica que va más allá de la atracción profesional, o la admiración mutua, nunca llegó a cuajar de manera definitiva entre ellos. Es importante recordar que aunque a menudo vemos a las celebridades como figuras públicas de las que creemos saberlo todo, sus vidas privadas son suyas. Sus sentimientos, sus decisiones, sus anhelos y sus relaciones son de su exclusiva propiedad. Y ellos tienen todo el derecho a elegir con quién quieren compartir su vida, cuándo y bajo qué términos. Can Yaman ha tenido otras relaciones conocidas y muy publicitadas después de su supuesto acercamiento con Greta, y Greta ha continuado su carrera, centrada en sus proyectos, sin hacer mayores declaraciones o especulaciones sobre él en público. Esto sugiere que, más allá de lo que se vio o se imaginó, la dinámica entre ellos era más cercana a la de compañeros de profesión que a la de una pareja en ciernes. Además, hay que considerar la inmensa presión mediática. Cuando un posible romance entre dos personas tan populares se rumorea, las cámaras y los paparazzi están siempre al acecho, escudriñando cada detalle, buscando la más mínima señal. Esto puede ser muy abrumador y, en ocasiones, puede incluso asfixiar cualquier intento de que algo prospere. La necesidad de mantener un perfil bajo, de proteger la privacidad, puede llevar a las parejas a ser muy cautelosas, y a veces, a tomar la decisión de no hacer pública una relación hasta que no estén completamente seguros de su solidez, o incluso a mantenerla en privado para evitar el acoso y la invasión constante de su intimidad. En este caso, si algo llegó a existir, es probable que la intensidad del escrutinio público haya sido un factor disuasorio. Otro factor a tener en cuenta es la posible diferencia de intereses y objetivos a largo plazo. Si bien ambos son artistas y comparten la pasión por el mundo del entretenimiento, sus aspiraciones individuales y la forma en que conciben su futuro pueden ser distintas. Quizás uno busca establecerse en un lugar y construir una vida más arraigada, mientras que el otro está enfocado en una carrera internacional itinerante. O tal vez sus visiones de familia, de proyectos de vida a largo plazo, no encajan a la perfección. Pequeñas diferencias que con el tiempo y la falta de una conexión romántica sólida, pueden convertirse en grandes obstáculos para una vida en común. Y no olvidemos la parte de la suerte, el destino y el azar. A veces dos personas simplemente no están destinadas a estar juntas, a pesar de la atracción, de la química, de las oportunidades que la vida les presenta. Es un concepto algo romántico pero innegablemente real en la complejidad de las relaciones humanas. El azar, el momento adecuado, las circunstancias de la vida, todo juega un papel fundamental en quién entra en nuestras vidas y por cuánto tiempo. Quizás simplemente no era el momento ni las circunstancias adecuadas para que una historia de amor entre ellos germinara. Lo que sí es cierto es que ambos se han mostrado respeto mutuamente en las pocas ocasiones en que se ha abordado el tema en entrevistas. La impresión general ha sido de respeto profesional y quizás de una amistad cordial.
No ha habido declaraciones negativas, ni indirectas hirientes, ni acusaciones veladas, lo cual sugiere que no hubo un conflicto mayor o una experiencia desagradable detrás de su aparente falta de relación. Simplemente sus caminos personales y profesionales, aunque se cruzaron brevemente y generaron mucha expectación, no convergieron de la manera que el público esperaba o deseaba. La sorpresa, entonces, no está en un supuesto triángulo amoroso secreto, ni en una pelea escandalosa que haya impedido su unión. La verdadera sorpresa, quizás, es la simplicidad de la razón. No hubo la conexión romántica necesaria para trascender la amistad o la camaradería profesional. Es decir, a pesar de la química que pudimos intuir en las imágenes, a pesar de los rumores que alimentaron nuestra imaginación, la llama del amor profundo, esa que impulsa a construir un futuro juntos, nunca llegó a prender de forma sostenida entre ellos. Y eso, en un mundo donde a menudo buscamos drama y conflicto, puede ser la explicación más desconcertante y a la vez, la más realista. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos idealizado una pareja basándonos en unas pocas imágenes o en un proyecto exitoso que nos ha enamorado? La verdad es que detrás de cada relación, de cada vínculo afectivo, hay una historia mucho más compleja, llena de matices, de decisiones personales, de momentos de duda, de coincidencias y de circunstancias. Y en el caso de Greta Ferro y Can Yaman, parece que la vida ha decidido llevarlos por rumbos separados, sin necesidad de grandes dramas, de explicaciones rocambolescas o de secretos inconfesables. Han continuado con sus exitosas carreras, enfocados en sus proyectos y en su crecimiento personal. Can sigue conquistando audiencias con su carisma arrollador y su talento en diversas producciones, y Greta sigue demostrando su potencial y su versatilidad en cada nuevo papel que asume, construyendo una carrera sólida y prometedora. Y eso es lo más importante, ¿no creen? Que cada uno pueda brillar en lo suyo, desarrollar su talento y alcanzar sus metas. La vida de los artistas es un constante acto de equilibrio entre su vida pública y su intimidad, y a veces, lo que vemos es solo la punta del iceberg. Así que, en resumen, la razón por la que Greta Ferro y Can Yaman no están juntos no es un misterio insondable, ni una historia de amor prohibida, ni un secreto celosamente guardado. Es la consecuencia natural de dos vidas ocupadas, de carreras en plena ebullición que exigen dedicación y atención, y sobre todo, de la falta de una conexión romántica profunda y duradera que pudiera haber sostenido una relación a largo plazo. A veces la respuesta más sorprendente es en realidad, la más sencilla y pragmática, simplemente no se dio. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí me ha gustado desgranarlo. Agradezco de todo corazón que hayan dedicado su tiempo a acompañarme en esta exploración y a compartir su curiosidad conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta explicación? ¿Creían que había algo más detrás de todo esto, algún secreto o drama oculto? ¿O quizás ya intuían esta realidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me fascina leer sus opiniones, debatir juntos y crear comunidad con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro espacio. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir descubriendo secretos, curiosidades y desentrañando misterios del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos para que todos nos enteremos de la verdad y ampliemos nuestro conocimiento colectivo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor, a investigar y a ofrecerles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.